Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó cantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Estamos contemplando, viendo en los Evangelios las primeras misiones de Jesús. Y en el Evangelio de hoy, Jesús sale de su tierra, sale de Israel y se va a un país vecino, a la región de los Gerasenos, a Gerasa, que era una tierra de gente pagana, o sea, de gente que no creía en el Dios único y verdadero, ni tenían la ley de Moisés. Los gerasenos eran hombres paganos que tendrían sus creencias, ¿no? Y cuando llega a esa ciudad, cuando llega a esa comarca, le sale al encuentro un hombre poseído por el demonio. Que este hombre pues está expresando de alguna manera cómo cuando no tenemos un conocimiento, un amor del Dios único y verdadero, pues estamos expuestos a la acción del demonio. Cuando no creemos en Cristo, cuando
pues no recibimos los sacramentos del Señor, cuando no vivimos una relación con Cristo, pues es muy fácil que el demonio nos domine. En este caso era una auténtica posesión del demonio, porque por todos los datos que da, pues dice, vivía en los sepulcros. El demonio siempre nos lleva a la muerte, siempre induce a la gente a suicidarse o incluso a matar a personas para que se las ofrezcan como sacrificio a él. El demonio es príncipe de la muerte. Nadie lo podía sujetar, tenía una fuerza que no era de él, que era de él, del demonio en él. Por eso era imposible sujetarlo. Vivía haciéndose daño a sí mismo. Se pasaba la noche y el día gritando e hiriéndose con piedras. Así era la situación de este hombre, ¿no? Y de pronto aparece Jesús, y como el demonio sabe muy bien quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, fue hacia Jesús para pedirle a Jesús que no le hiciera daño, porque él sabía que el único que tenía poder sobre él es Jesús. Por eso le dice, se echó a correr y le dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? El demonio sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que no creían los gerasenos, lo que no creían de repente ni siquiera sus discípulos en estos comienzos, lo que no creía el pueblo judío, que estaba preparado por las Escrituras del Antiguo Testamento, el demonio sí lo cree y lo sabe, porque el demonio ha sido un ángel y ve a Dios y sabía que este hombre no era un hombre como los demás, que era Dios hecho hombre. Y por eso el demonio dice, este sí puede conmigo, este puede conmigo. No me atormentes, por Dios te lo pido. Fíjense el demonio rezando, ¿no? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque el Señor ya estaba diciendo, el espíritu inmundo, sal de este hombre, sal de este hombre. Bien, pues aunque el demonio, Dios no le permita que nos llegue a poseer nuestro cuerpo, cuando vivimos al margen de Dios, aunque hayamos recibido el bautismo, cuando no somos fieles al Señor, cuando vivimos como si Dios no existiera, cuando no contamos con la gracia de Dios ni con la presencia del Señor en nuestra vida, estamos expuestos. Y al demonio no le interesa nada que se manifestarse, porque él prefiere actuar en silencio. Por eso para él es muy importante que la gente no crea en él, porque si la gente no cree en el demonio ni en el infierno, como por desgracia muchos sacerdotes y obispos en la Iglesia actualmente predican, que el infierno no existe y que el demonio tampoco, que es simplemente un símbolo del mal, cuando eso es así, el demonio tiene las manos libres para hacer lo que quiera, Cuando la gente pone toda su confianza solamente en la ciencia de este mundo, de los hombres, y se niega a reconocer la existencia de Dios, el demonio está libre. Y por eso, de una manera silenciosa y oculta, se va apoderando de las personas, y los va induciendo al pecado de la lujuria. Por eso la Virgen en Fátima dice que es el pecado que más almas lleva al infierno, el pecado de la lujuria en todas sus manifestaciones, la masturbación, la fornicación, el adulterio, la prostitución, los malos pensamientos, etc. Empieza por ahí el demonio. Les lleva a la ambición del dinero, a
poner la confianza en el dinero, en el poder del dinero, les lleva a pensar con una mente materialista, yo solo creo lo que veo, a mí me interesa lo que puedo tocar y comprar y vender. Les lleva por ese camino y muchos, sin darse cuenta, están dominados por esa mentalidad diabólica en el que Dios no cuenta. Eso es lo que le interesa más al demonio. Si el demonio se manifiesta, como en este caso, es porque Dios se lo permite. Pero al demonio no le interesa nada manifestarse, porque si se manifiesta, amigo, lo vemos. Vemos que existe y que actúa y lo derrotamos. Lo derrotamos con el poder de Cristo vivo, Salvador, lo derrotamos. Por eso la táctica es con perfil bajo. Si no creen en mí, mejor. Así actúo a mis anchas. Pero la creencia en el demonio y en el infierno, en Satanás y en los espíritus inmundos, es un dogma de nuestra fe cristiana católica. No creer en ello es ponerte al margen de la doctrina cristiana católica. Es algo serio. Pues el Señor le increpó y le mandó que dejara a este hombre. Le preguntó cómo se llamaba y él respondió, el demonio respondió, Legión, porque somos muchos. Una legión era un grupo de soldados romanos que eran 6.000 soldados romanos. Cuando el demonio dice que su nombre es Legión, o sea, es que este caso era terrible, terrible. Estaba dominado por muchísimos espíritus inmundos, ¿no? Me llamo Legión porque somos muchos. Y como el demonio se veía ya derrotado, porque este Jesús es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros, le piden el demonio que los deje entrar en ese grupo de cerdos que había, de chanchos, que eran unos 2.000, dice el Evangelio, y el Señor se lo permitió. Dejen a este hombre en paz y vayan si quieren a los chanchos. Y los chanchos se lanzaron todos al mar y murieron. Imagínense, para los criadores de chanchos. Como estos no eran judíos, criaban chanchos y se los comían, porque los judíos tenían prohibido comer la carne del cerdo, porque la consideraban impura, un animal impuro. Y claro, se les fastidió el negocio a estos que cuidaban los chanchos. Y cuando la gente vio lo que estaba ocurriendo, dio la noticia, vinieron muchos a ver qué había pasado y vieron al hombre que estaba endemoniado, lo vieron sentado, vestido y en su juicio, o sea, liberado por Cristo, sanado, sanado, ya no gritaba, ya no se hacía daño a sí mismo, ya no vivía en el sepulcro, ya no andaba desnudo como una bestia por ahí. El estar vestido es un signo de civilización. El estar sentado es un signo de serenidad, de paz. Y en vez de alegrarse porque este hermano ha sanado, ha sido liberado, se enfadaron con Jesús porque les había dejado sin chanchos. Fíjense hasta dónde llega la ambición y hasta dónde llega la mentalidad materialista que los familiares y contemporáneos de este hombre y sus vecinos preferían tener a los chanchos, pero que éste estuviera endemoniado, no nos importa.
Si el precio a pagar era perder los chanchos, ya no. Y hay una frase terrible en el Evangelio de hoy. Le rogaban a Jesús: márchate de nuestra tierra, márchate de nuestra comarca. Así es. Y es que, queridos hermanos, a veces no nos interesa tener a Cristo en nuestro corazón, porque si lo tenemos en nuestro corazón sabemos que tienen que cambiar muchas cosas y entonces no queremos, no nos interesa. Y es fácil decir, bueno, Cristo, eso son cosas de los curas que nos las dicen para meternos miedo. Bueno, yo no creo, yo soy agnóstico, yo soy ateo, eso son tonteras, eso de Dios y de Cristo y de la Iglesia. Claro, porque sabes que si tú aceptas a Cristo, tienen que cambiar cosas en ti, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar. Y no queremos los chanchos, no a Cristo, no a Cristo. A ver, miremos en nuestro corazón, qué chanchos tenemos en nuestro corazón que nos hacen despreciar a Jesús, despreciar a Cristo. Mira a ver qué chanchos hay en tu corazón. Parece que tenemos un pequeño endemoniado por ahí atrás, ¿no? Que está gritando, ¿no? ¿Qué chanchos hay en tu corazón, en mi corazón, que nos impiden acoger al Señor de verdad? Mira a ver qué es lo que a ti te impide, qué es lo que no estás dispuesto a renunciar, qué es lo que prefieres a Cristo en tu vida. Y esos son tus chanchos. ¿Estás dispuestos a que Jesús los sacrifique, a que los mande al mar? Pues el Señor, humildemente, pues se embarcó y ya se iba a otro lado. Ya no se vuelve a hablar más en todo el Evangelio, ni en todas las cartas de los apóstoles, de Gerasa. Cuando al Señor se le rechaza, el Señor se va. Ya no se oye hablar más de esta comarca en todo el Evangelio. Cuando nosotros rechazamos a Cristo, el Señor nos deja a nuestras fuerzas, porque el Señor no quiere que le sigamos de mala gana, obligados, a la fuerza. Ahí queda. Es tu decisión, ahí quedas. Luego no te quejes de que estás mal, de que no tienes paz, de que estás siempre estresado, de que las cosas no te salen bien, si has rechazado a Dios. ¿Qué piensas que te va a ocurrir? Si has rechazado a Dios, si has preferido otras cosas antes que a Dios. Se fue. Y el que había sido poseído le dice a Jesús: permíteme que vaya contigo. Quería seguir a Jesús como apóstol, pero no era esa su vocación. Y por eso el Señor no se lo permitió. No, tú no estás llamado a ser apóstol. Tu vocación es ser testigo de Dios entre los tuyos. Podríamos aquí ver lo que es la vocación laical. La vocación laical es que allí donde está el cristiano laico, hombre o mujer, joven o adulto, sano o enfermo, habla de Cristo, evangeliza. Y por eso Jesús le dice: anuncia a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Lo que el Señor ha hecho contigo, anúncialo a los tuyos, cómo el Señor ha tenido misericordia de ti, para que los tuyos, tus familiares, tus amigos, tus vecinos, incluso esos que preferían a los chanchos a que tú te sanaras y te curaras, a esos anúnciales el Evangelio. Le pide el Señor a este hombre que sea su discípulo, su testigo, en medio de su familia, de su trabajo, de cada día, de sus vecinos, etc.
Y el hombre se marchó y empezó a proclamar por todas las 12 ciudades, la Decápolis, lo que Jesús había hecho con él. Y los que le escuchaban se admiraban. Se convirtió en un discípulo de Cristo. No era su vocación ser apóstol, sino que su vocación era ser discípulo del Señor. Y la vivió y la cumplió, según nos narra el Evangelio de hoy. Pues bien, hagamos también nosotros lo mismo. Que así sea.